Buenos días a todos, buenas tardes, según corresponda. El webinar iniciará en unos minutos. Mientras tanto, quisiera saber desde dónde me están escuchando, si se ve correctamente la pantalla, también si me escuchan correctamente, si tienen cuenta real, cuenta demo, me pueden responder en el chat de preguntas. Saber, me informan que se perdió el audio, quisiera saber si ya me escuchan correctamente. Listo, vale, gracias a todos. Bien, entonces, bueno, otra vez les hago la introducción. Recordemos que este es un webinar del Distrito Financiero. Nosotros somos una empresa de educación. Nosotros tenemos diferentes cursos, también webinars gratuitos, artículos en nuestra página de www.eldfx.com. Ustedes allí pueden encontrar artículos tanto como tal de noticias, análisis fundamentales, análisis técnicos y análisis de, perdón, artículos de educación. Asimismo, nuestros cursos se dividen en tres. Está el curso básico, curso intermedio y curso avanzado. De esta manera podemos saber, digamos, qué es el mercado, si las personas están muy principiantes. También miramos los diferentes tipos de análisis, psicología de trading, manejo de riesgo, sistemas de trading. Hacemos la diferenciación entre especulación y entre inversión, recordando que pues estas son dos categorías bien diferentes que nos permiten los mercados de capitales. Pero pues digamos que si ustedes están en este webinar, muy seguramente ustedes van a hacer un trading especulativo, no tanto de inversión. Igualmente pues también se hace pues esta diferenciación y se habla un poco de los dos términos para que así ustedes puedan entender y realmente saber qué son. Y bueno, qué se hace en cada uno de estos dos. ¿Listo? También me presento, yo soy Natalia Ávila, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales. Ya soy, o bueno, digamos que mi experiencia en trading especulativo ya suma más de 5 años, así que digamos que con esta experiencia es que les llegamos a ustedes pues con estos webinars y con nuestros cursos, etcétera. Y ya para comenzar el webinar de hoy, dejar esta parte introductoria, hoy en sí vamos a ver una parte del análisis técnico. Más específicamente vamos a estar hablando sobre el oscilador MACD. Vamos a hablar un poco sobre su historia y digamos que vamos a enfocarnos mucho más en cómo funciona el MACD ya en un activo real, que es el euro dólar, porque el euro dólar normalmente digamos que vamos a estar intercambiando entre algunos pares, pero quisimos comenzar con este, ya que
es muy probable que muchos de ustedes lo hayan operado o lo quieran operar, o al menos más o menos sepan cómo se está comportando el euro dólar en estos momentos. Es la moneda principal, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y también quisimos empezar con el mercado de divisas, con Forex como tal. Algunas personas a veces confunden los diferentes mercados, entonces digamos que también eso es lo que queremos que ustedes entiendan, ya pues teniendo en cuenta este webinar, y si ustedes se animan con los cursos, etcétera, de que existen diferentes, dentro de los mercados de capitales, pues existen diferentes mercados, y es muy diferente la manera en que operamos y analizamos los mercados en las monedas, que son como por ejemplo pues el euro dólar, o en los commodities, como por ejemplo el WTI, o bueno, ya en los metales, que también entran dentro de los commodities, solamente que los metales sí digamos que tienen ahí cierta distinción a los típicos commodities, entonces también tenemos que tener en cuenta esas características. Para más información sobre esto, al final les voy a dejar nuestra información de contacto, y bueno, pues allí se pueden comunicar si necesitan aprender mucho más sobre estas diferencias. También en el webinar de hoy, digamos que quiero dejar claro, o la idea es dejar claro, cómo se podría utilizar el MACD, cómo lo podríamos llegar a combinar con otros indicadores, que a pesar de que no vamos a hablar de esos indicadores en este webinar, pues a futuro sí van a haber webinars sobre dichos indicadores, y la idea es complementar todos estos conocimientos para que así ustedes en un futuro pues puedan tener un mejor entendimiento de cada uno de estos. ¿Listo? José me pregunta que si va a haber algún video sobre este webinar. Sí, todos nuestros webinars se graban y se encuentran en nuestra página de YouTube. Entonces también, pues, digamos que si no la pueden encontrar por alguna razón, ustedes simplemente buscan TFX Distrito Financiero, que somos nosotros, la empresa. Ahí están todos nuestros webinars. También les va a llegar a sus correos, pero si por algún motivo no les llegan, se pueden comunicar con nosotros a nuestra información de contacto, que se las voy a mostrar más adelante. Bien, entonces, bueno, vemos que esto es lo que vamos a ver como tal el día de hoy, y ya no siendo más, entonces empecemos de una vez con el webinar. Recuerden que si van teniendo preguntas o dudas a través del webinar, las preguntas se van a resolver al final. El webinar va a tener una duración promedio de 30 minutos, y los últimos 10 minutos o 15 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas, les voy a responder todas sus dudas. Sin embargo, si quieren, las pueden ir dejando en el chat, y así simplemente ya cuando llegue el momento las respondemos, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar con este indicador técnico que, bueno, en realidad pertenece a la subdivisión de osciladores. Entonces, digamos que está el gran grupo, que son pues todos los indicadores técnicos, los cuales nos ayudan, o la idea de los indicadores técnicos es que nos den una información extra de la que ya estamos viendo como tal en el gráfico de X activo. ¿Listo? Entonces, dependiendo a qué clase de información nos dan esos indicadores, pues los vamos a clasificar en diferentes maneras. Esto, a pesar de que parece que es como un concepto o un tema de un nivel básico, realmente no lo es. Por ejemplo, digamos, en nuestros cursos lo tenemos es en un nivel intermedio. ¿Por qué? Muchas personas a veces comienzan a estudiar o comienzan a hacer trading, yo diría que al revés, por así, digamos que decirlo de una manera coloquial. ¿Y por qué? Porque nos concentramos más en aprendernos los indicadores, cosa que sí es importante, pero si no sabemos antes cómo se comportan los mercados, cuáles son los mercados y cuáles son las características de los diferentes mercados, tal vez es por eso que lleguemos a confundirnos cuando ya empecemos a, digamos que, pues a ver y hablar y analizar con indicadores técnicos. A pesar de que parece un tema un poco básico, realmente no lo es, entonces también tengan eso en cuenta, sobre todo para las personas que me escribieron que ya estaban que estaban en cuenta demo y no tanto en cuenta real. Muy seguramente se van a dar cuenta
que no todos los indicadores funcionan de la misma manera en todos los tipos de activos y incluso las personas que ya están en cuenta real pueden llegar a cometer estos errores. Básicamente es porque como que uno se adelanta a ciertos temas que tal vez no son tan básicos. Entonces, también cuidado por ahí. Eh, entonces, este es un tema de un nivel intermedio, es un tema para una persona que ya debería saber cómo se comportan los mercados financieros, cuáles son los mercados financieros, cuáles son las características, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, pues yo soy de Colombia, entre ir a la Bolsa de Valores de Colombia o alguna corredora de bolsa a, por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia entre esos intermediarios financieros y cuál es la diferencia entre algún broker como por ejemplo Tickmill? ¿Listo? Entonces digamos que a pesar de que ambos son brokers e intermediarios financieros, por así decirlo, más bien, no los quiero confundir con la palabra broker, sino más bien a pesar de que ambos son intermediarios financieros, ¿por qué funcionan diferente? Y porque yo como cliente, pues opero de manera diferente con el uno o con el otro, con una bolsa pues normal de algún banco de mi país o ya como tal con la bolsa de mi país o de mi ciudad a con un broker en línea. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta esto. Ya si ustedes saben todo esto, ahí sí ya pueden comenzar con estos temas intermedios que son el análisis de los mercados y pues ahí vamos a mirar diferentes tipos de análisis en los mercados y pues uno de estos es el análisis técnico. El análisis técnico se divide en dos. Hoy vamos a estar hablando sobre esa parte cuantitativa o esa parte matemática dentro del análisis técnico, que pues efectivamente son los indicadores técnicos, ya que estos pues se sacan es con fórmulas matemáticas o pues estadísticas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, digamos que hablemos un poco sobre el indicador MACD o la convergencia y divergencia de la media móvil, que es como tal su traducción al español. Bueno, este indicador fue desarrollado por Gerald Apple, perdón, sigue, o cuál es la idea de este indicador, es que este indicador sigue la tendencia y muestra la correlación de dos medias móviles del precio. Entonces, aquí ya entramos a ver que hay algunos indicadores que dependen de otros indicadores. Entonces, también tengan muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, hoy salen y dicen, bueno, ya aprendí cómo funciona el MACD, pero realmente no saben cómo funcionan las medias móviles, ni siquiera entienden muy bien este término, puede que lleguen a tener ciertas dificultades a pesar de que entienden un poco cómo funciona el MACD. Y recordemos que hay algunos indicadores que fueron desarrollados como tal para, para los mercados o pues para el análisis de los mercados y hay otros que no. Por ejemplo, las medias móviles sí son un indicador, pero realmente las medias móviles no están desarrolladas para entender los mercados. Esto es un concepto estadístico, ¿listo? Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta y pues también por eso es tan importante estudiar de manera estructural. Por ejemplo, por eso yo les decía tanto lo del curso básico, intermedio y avanzado que nosotros tenemos. Y si ustedes ven nuestro pensum, entre comillas, nuestro pensum, nuestros temas a tratar en estos cursos, pues cada uno va a ser muy específico y realmente les van a dar las bases sobre tal vez temas que ustedes creen que ya sabían, pero realmente a veces nos damos cuenta pues que existen algunos huecos en estos temas y precisamente es por tratar de avanzar muy rápido en el trading, tratar de ser muy rentables sin tener los conocimientos previos. ¿Listo? Bien, que también es importante tener en cuenta, pues a la hora de usar este oscilador, es que este oscilador se mueve alrededor de una línea central o una línea cero, pero no tiene límites inferiores o superiores. Entonces, vamos a darnos cuenta a través de los webinars cuando estemos hablando de este tipo de indicadores que son los osciladores, que por lo general estos no van a estar como tal en el gráfico, no van a estar encima de las velas japonesas, sino que van a estar en la parte inferior y van a tender a moverse entre ciertos niveles. De hecho, de ahí sale su palabra
oscilador, ¿no? Sale su nombre de oscilador, porque oscila entre ciertos niveles. Hay algunos que van a tener ciertos límites, entonces nos van a ayudar a ver ciertas cosas. Este no es uno de esos, este no va a tener límites y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque va a ser diferenciador o digamos que ese va a ser el factor que lo diferencie de otros osciladores. Y es por eso que a pesar de que existe una gran lista de osciladores, no todos los osciladores nos van a funcionar para lo mismo. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante en el gráfico y se los voy a explicar mejor. Por ahora quiero que lo tengan en cuenta, quiero que pues lo sepan, ¿bien? Eh, este oscilador también va a ser mucho más efectivo cuando se presenta al inicio o al final de una tendencia. Por lo general los osciladores nos sirven es para eso, como para mirar los cambios y bueno, tiene como características es que pues se va a conformar de dos partes, unas líneas de los promedios y un histograma. En algunas plataformas van a ser dos líneas, en otras va a ser una. Originalmente eran dos líneas, pero digamos que con los diferentes cálculos, bueno, cómo se calculan estas líneas, etcétera, pues simplemente se volvió a reprogramar, por así decirlo, como solamente una línea que nos va a indicar casi que lo mismo. Y pues el histograma, ese sí es igual en cualquier plataforma. Bueno, básicamente, si está positivo, quiere decir que hay una aceleración de precios, una señal de compra. Si está negativo, es una señal de venta. Y si cruza la línea cero, o digamos que esa línea cero va a ser la señal, pero ya también lo vamos a ver más adelante cuando estemos analizando como tal eh, el activo. ¿Listo? Aquí les dejo, digamos, los componentes, donde pues está la línea MACD, la señal MACD, el histograma, porque es importante tener esto en cuenta, no para que ustedes lo hagan, como siempre los decimos, realmente uno nunca pues hace de manera manual o casi nunca hace de manera manual el, pues desarrolla la ecuación de los diferentes indicadores, pero sí para que lo tengan en cuenta porque algo también importante de este indicador y cualquier otro es que no les van a funcionar de la misma manera en todas las periodicidades. Normalmente este indicador y otros indicadores están desarrollados. Digo normalmente porque hay algunos que no, pero normalmente están desarrollados para gráficos diarios o digamos que gráficos de pues largo plazo. ¿Listo? La mayoría, al estar configurados de esta manera, pues si ustedes hacen scalping, que básicamente es operar en periodicidades mucho más pequeñas, puede que les lleguen a fallar. No estoy diciendo exactamente que sí les fallen, puede que sí les funcionen tal y como se desarrolló en un principio, pero sí podrían llegarles a fallar precisamente porque no están configurados para esas periodicidades. ¿Listo? Entonces ahí sí tendrían que mover algunas cositas y pues uno cómo las mueve teniendo en cuenta cuál es la ecuación, que si yo pongo 14 en vez de 12, ¿qué pasa? O si pongo 7 en vez de 12, ¿qué pasa? ¿Listo? Igual esto también depende mucho de qué tipo de traders sean cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo hago trading intradía, así que realmente estas variaciones tan drásticas pues no me afectan. Normalmente los indicadores que uso casi que los dejo casi siempre con los mismos parámetros porque pues utilizo gráficos de 4 horas, de un día, etcétera, entonces me funcionan. Bien, listo. Entonces en este momento vamos a iniciar ya teniendo en cuenta más o menos cómo funciona el MACD, etcétera. Vamos a iniciar ya con nuestro análisis de hoy del euro dólar. Antes de iniciar, quisiera que por favor me confirmaran que se vea bien la pantalla, que observen bien todo. Si lo quieren más cerca, más lejos, por favor, me pueden responder en el chat de preguntas. Listo.
muchísimas gracias a todos por contestar. Me dicen que se ve bien, que no hay ningún problema, etcétera. Bien, entonces, vamos a hacer esto de una manera 100% técnica. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando las personas empiezan, deberían solamente tomar, digamos que pequeñas partes teóricas para así hacer sus análisis. Entonces, por ejemplo, yo les decía que nosotros esta parte de indicadores técnicos está en nuestro curso intermedio. Sin embargo, no quiere decir que en el curso básico no veamos nada de análisis. Lo que nosotros hicimos, y fue una manera en que, digamos, así yo aprendí a hacer trading y muchas personas que yo conozco, efectivamente, aprendieron a hacer trading, y las que no aprendieron de esta manera, sí nos dimos cuenta que les costaba un poco más, por eso construimos nuestro curso de esta manera. Y es que normalmente, pues, si ustedes leen algún tipo de análisis en alguna página web o digamos en nuestra página del eldfx.com, ustedes entran a nuestros análisis, normalmente está el análisis fundamental, el análisis técnico, entonces digamos que se trata de explicar el movimiento del precio teniendo en cuenta diferentes aspectos. Sin embargo, si ustedes son muy nuevos a la hora de hacer trading, esta manera no es la más óptima, a pesar de que puede ser la más óptima ya en el momento, digamos, de sacar rentabilidades. A la hora de empezar no es la más óptima. ¿Por qué? Porque uno debería empezar de a pocos. ¿Cuál sería el principio? Digamos, hacer un análisis chartista. ¿Qué es el análisis chartista? El análisis chartista, como ustedes lo pueden ver aquí, yo puse estas dos líneas de tendencia en un azul aguamarina, se podría decir, en este azul claro, y un soporte aquí en naranja con sus respectivos precios. Simplemente en la plataforma pues puedo hacer esto, ya que efectivamente acá en el costado derecho están los precios, pero digamos que son pequeños, entonces esto me genera mayor visibilidad. Esto es súper importante a la hora de empezar a hacer trading. Digamos que son tips o detalles que no parecen tan importantes, pero si ustedes los aplican, digamos que, o bueno, muchas personas que los han aplicado, y me incluyo acá, sí como que se graba más el cerebro esa imagen grande que la imagen pequeña. Son solamente como tips psicológicos. Y deberíamos comenzar a hacer un análisis chartista donde simplemente vemos las líneas, vemos qué tipos de velas existen en ese gráfico, etcétera. Después se le suma el análisis técnico. Y ya después, si se es necesario, si la persona quiere, también puede sumarle un análisis. Ojo, el análisis técnico y fundamental en esta medida es muy, pues, especulativo. Digamos que hay un análisis fundamental para la inversión, pero difiere bastante del tipo de análisis fundamental que hace un especulador al que hace un inversor. ¿Listo? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si nos vamos a concentrar solamente en el análisis técnico, que deberíamos empezar por ahí, o digamos que eso nos va a liberar una carga a futuro, y ya después de que entendamos el gráfico, ahí sí ya podemos también entender noticias, etcétera, en vez de saturarnos de información. Entonces, aquí ahora sí ya podríamos comenzar a mezclar algunos indicadores técnicos. No existe de ninguna manera va a existir una combinación perfecta o una estrategia perfecta. Eso no existe. No existe. Digamos que si ustedes tienen ese concepto, pues realmente no existe. Existen estrategias perfectas para cada trader. ¿Por qué? Porque yo desarrollo mi estrategia dependiendo a lo que yo sé, a lo que yo quiero y a mi meta en el trading. Mi meta en el trading puede ser sacar $50 al mes. Entonces, si yo los logro sacar con esa estrategia, pues esa estrategia funciona para mí. Pero si otra persona va a usar mi estrategia, pero esa persona quiere sacar $200 al mes, puede ser que mi estrategia no le funcione. Eso no quiere decir que mi estrategia sea mala, solamente que mi estrategia está adaptada a mí. ¿Listo? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si vamos a hacer una estrategia técnica, tenemos que ver si vamos a utilizar el análisis chartista o el análisis cuantitativo, el análisis matemático, o sea, los indicadores técnicos, o vamos a hacer un uso de ambos. No necesariamente los
que usan ambos son mejores a los que solamente usan el chartismo ni nada por el estilo. Muy seguramente ustedes han escuchado la palabra de estrategias price action. Eso simplemente es una estrategia pues chartista y ya está. ¿Listo? Entonces no es que sea bueno o malo, simplemente es lo que mejor se ajuste a ustedes. Si deciden hacer un análisis teniendo en cuenta los indicadores, que el día de hoy pues estamos hablando del MACD, es un indicador, entonces si decidimos usar los indicadores en nuestra estrategia, deberíamos tener al menos 2 o 3 indicadores. No recomiendo más, porque no porque diga que tener más indicadores sea malo, pero digamos que nada más teniendo esta pantalla así, digamos que ahí ya se ve un poco sucio el gráfico. No sé si, digamos, ustedes pueden participar, a ver si lo piensan igual que yo o no, pero digamos que ya como que el precio comienza a estar en un segundo plano, ya hay como muchas líneas, etcétera. No sé si ustedes también lo ven, pero digamos, pues sí, eso sí normalmente pasa y digamos que ese es uno de los errores que cometemos a la hora de empezar en este mundo. Ya después con el tiempo uno se acostumbra un poco más a ver tantas líneas o a ver tantos indicadores, etcétera, pero digamos que ya con 3 el gráfico ya se ve bastante cargado. Esto puede afectar la manera en que nuestro cerebro procesa la información de dicho gráfico. Entonces, no estoy diciendo que los que usen 10 indicadores sea una mala estrategia, no, pero pueden llegar a cometer errores mucho más fácil que alguien que utilice indicadores, pues más pocos indicadores, ¿listo? Entonces, por lo menos, si ustedes están empezando o si ustedes ya están en este mundo, pero ven que no les está dando resultados, ven que tal vez están fallando en algo, tal vez es que están fallando en esto. Entonces, teniendo 2, 3 indicadores, ya podríamos analizar un gráfico y eso es lo que estamos haciendo hoy, concentrándonos básicamente o principalmente en el MACD. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos indicadores de diferentes grupos. Entonces, tenemos las bandas de Bollinger, que también se va a hacer un webinar sobre las bandas más adelante, pero en resumidas cuentas es un indicador que nos ayuda a ver la tendencia. Tenemos el MACD, que yo ya les dije, es un oscilador que nos va a ayudar a ver esos inicios o finales de alguna tendencia. Y tenemos el ADX, que también vamos a tener un webinar más adelante del ADX, pero en este caso, pues es un indicador que nos va a ayudar a ver la fuerza en el movimiento. Entonces, si el movimiento es alcista, nos va a ayudar a ver si esos toros sí tienen fuerza. Si el movimiento es bajista, nos va a ayudar a ver si esos osos sí tienen fuerza. Porque pueden haber momentos donde el mercado está cayendo, pero realmente no hay una fuerza significativa de los osos, así que tal vez esa caída simplemente se trata de una corrección o simplemente pues es un momento del mercado, pero no va a representar una mayor tendencia a futuro. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver, voy a alejar un poco el gráfico para que lo podamos ver mucho mejor casi que todo este año. Bien, entonces, acá estamos en un gráfico diario. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer al entrar a un gráfico como este que es el euro dólar? O digamos, si vamos a analizar el euro dólar, ¿qué tendríamos que hacer en un gráfico diario? Primero tenemos que establecer dentro de esta periodicidad cuál es la tendencia principal. Hay muchas estrategias donde ustedes, o bueno, no sé si los han visto, muy seguramente sí, donde las personas combinan diferentes periodicidades. Entonces, miran gráficos de 1 hora, 4 horas y diarios del mismo activo y ahí sí, pues, miran si hacer trading a la baja o en largo, etcétera. Si ustedes son muy nuevos en trading o si ustedes no tienen muy claro cómo funciona esta estrategia, les recomiendo que no las usen. ¿Por qué? Porque el mezclar varias periodicidades los puede llegar a confundir y a sesgar. Entonces, siempre les recomiendo que utilicen solamente un periodo. Estas estrategias no quiere decir que sean malas ni nada por el estilo, solamente que requieren que el trader que las haga pues tenga un nivel de experiencia amplio. ¿Listo? Bien, entonces ya habiendo dicho esto, vamos a operar este activo en día. Bueno, vamos a analizarlo porque todavía no sabemos si sí lo podemos operar o no. Primero hay que analizar para ver si sí hay oportunidades o definitivamente no hay oportunidades. Entonces, si estamos en un gráfico diario, uno por lo menos para tratar de entender
¿cuál es la tendencia principal? Debería ver un conjunto de 200 velas mínimo. Si estamos en diario, pues básicamente es ver qué pasó este año, más o menos, ¿no? Tengan en cuenta pues que acá no contamos los fines de semana ni nada por el estilo. Entonces, aquí ya tendríamos que ver cuándo inició el año. Entonces, voy a poner esta línea el 1 de enero del 2019. ¿Para qué? Básicamente tenemos que entender cómo estaba anteriormente a ese nivel, o bueno, a ese punto de partida en que yo quiero analizar. Anteriormente entonces estaba en un momento bajista, sin embargo durante los últimos meses del 2018 fue lateral. Importante tener eso en cuenta, que ya hubo una lateralidad normalmente antes de que empiece, o bueno, normalmente no, pero bueno, sí, por lo general antes de que empiece una nueva tendencia vamos a tener esos niveles de lateralidad, así que aquí ya comenzábamos a ver que tal vez iba, o ese momento de lateralidad iba a significar que iniciaba una nueva tendencia. Ahora, ¿cómo podemos ver eso con el MACD, que finalmente es el oscilador que estamos atendiendo hoy? El MACD comenzó a tener unas importantes divergencias. Voy aquí a quitar el rayo. Entonces, aquí el MACD comenzó a tener unas divergencias interesantes, ya que si ustedes ven, tanto el histograma como la línea MACD comenzaban a subir, estando en nivel en territorio negativo, o sea, estando en, en señal de venta, por así decirlo, pero ya comenzaba a subir y si nos dábamos cuenta, efectivamente el precio sí estaba bajando, entonces ahí había una divergencia entre lo que estaba pasando con el precio y lo que estaba pasando con el MACD. Luego viene este momento donde el MACD ya no nos sirve y aquí era donde yo les decía que íbamos a ver que algunos osciladores no funcionan para pues todos los casos y este es uno de ellos. ¿Por qué? Cuando el MACD está en la línea del cero, quiere decir, o lo que nos está indicando, es que hay casi que un equilibrio perfecto entre vendedores y compradores. Y cuando hay esos momentos de equilibrio, es muy difícil para los traders retail, que somos nosotros, operar en los mercados. ¿Por qué es tan difícil operar en los mercados? Porque básicamente acá están los grandes peleándose y pues los grandes pueden llegar a nuestro stop loss de manera muy fácil. Incluso para los que no tienen stop loss, pues peor porque les van a llegar a su margen y bueno, ahí es todo un mal manejo de riesgo, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, cuando empezó esta lateralidad, realmente el MACD ahí no nos sirve mucho. Si ustedes ven que hay algún activo que está en una lateralidad, el MACD no va a ser el oscilador o no debería ser el oscilador que ustedes utilicen. Cuando ya comenzamos a preocuparnos por el MACD, cuando efectivamente esto, el histograma y las líneas de MACD se alejen o se comiencen a alejar del nivel de cero. Ahí ya me están diciendo, ya no hay tanto equilibrio entre estos dos bandos, entre compradores y vendedores, sino que más bien comenzamos un momento ya de tendencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y se los voy a señalar uno por uno. Entonces ya vemos esto, vemos que aquí efectivamente nos mostró esta pequeña tendencia alcista, sin embargo, tampoco hubiese sido una señal tan significativa. Voy a volver a acercar un poco para que se vea mejor qué pasó después. Y así comencemos a ver cuándo sí utilizar el MACD y cuándo no. Y finalmente, vamos a ver qué fecha era esto. El 7 de febrero del 2019, el MACD volvió a estar por debajo del nivel de cero y digamos que ahí sí pasó un amplio transcurso. Sin embargo, si ustedes ven esto, y por eso escogí también el euro dólar porque fue un activo bastante interesante, si acá dibujamos la línea de tendencia, es claramente, o sea, ya el día de hoy, que finalmente es cuando vamos a hacer el análisis, ya a día de hoy es claramente una tendencia bajista, pero no cualquier tendencia bajista. Si nos ponemos un poco más estrictos a la hora de hacer nuestro análisis técnico, esto
hasta más o menos, ¿qué fecha era esto? Hasta mayo, finales de mayo, inicios de junio, se trataba de un canal bajista. El MACD es un oscilador que nos va a ayudar mucho más en tendencias claras, en tendencias definidas. Cuando hablemos de lateralidades o de canales, nos van a ayudar otros osciladores como por ejemplo el RSI. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien el MACD sí se ubicó en zona de vendedores, vean que al haber pues este cambio entre alcistas, bajistas, porque es un canal, pues efectivamente aquí casi que el MACD se mantuvo plano. Si nosotros vemos ese MACD así de esta manera plano, siempre nos va a estar dando señales falsas de divergencia y vamos a querer comprar y tal vez cuando nos dé la señal, pues otra vez comenzó a caer. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. El MACD les va a funcionar mucho mejor en finales de tendencia, en inicios de tendencia y realmente cuando hay una tendencia definida. Si vemos algún canal o alguna lateralidad ya sí netamente horizontal, podemos hacer uso de otros indicadores. Pero entonces, ¿por qué decidí hacer el MACD con el euro dólar? Precisamente porque este es como tal el amplio, digamos que el análisis amplio que deberíamos hacer, como cuál es la tendencia principal, etcétera, siempre deberíamos hacer eso, pero pues a la hora ya de operar, no vamos a operar con lo que pasó hace 6 meses, 5 meses, no, vamos a operar con lo que está pasando actualmente, pero ya sabiendo que hay una tendencia bajista previa, este cambio en el MACD sí nos va a importar. Estos dos cambios, realmente. ¿Cuáles son las señales del MACD? Cuando el histograma cruza hacia arriba o hacia abajo, pues dependiendo de dónde esté, y cuando la línea cruza. Si ustedes se dan cuenta, pues estos dos cruces no suceden en el mismo tiempo, y de hecho también este es la señal cuando el histograma y la línea también se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Una primera señal de que tal vez esta tendencia bajista en el euro dólar está cambiando, o por lo menos su fuerza está cambiando, su aceleración está cambiando. Recordemos que una tendencia bajista puede cambiar a una misma tendencia bajista, solamente que puede ser más inclinada, o sea, se comienza a mover más rápido o se comienza a mover más lento, que eso es lo que está pasando justo ahora en el euro dólar. La tendencia bajista principal no se ha visto afectada, pero la tendencia bajista que veíamos en los últimos meses, que comenzó a finales de junio más o menos, donde era una tendencia bajista más acelerada, esa sí está cambiando. Ahora estamos en una tendencia bajista más lenta. Entonces, eso también se considera pues como un cambio de tendencia, ¿no? Solo que o bueno, más bien como un cambio de la rapidez de la tendencia. Bien, entonces, aquí cuando se da esta primera señal de que, si ustedes se dan cuenta, el histograma comenzó a subir, a subir, a subir, la línea MACD también comenzó a subir, pero justo en este punto que fue el 4 de octubre, el histograma fue más pequeño, o bueno, se acercó más al cero, mientras que la línea MACD pues se alejó más del cero. ¿Listo? Esa es una primera señal. Nosotros, o bueno, normalmente las personas deberían operar con varias confirmaciones de señales. ¿Qué quiere decir esto? Que los otros indicadores no están ahí porque sí. Esta es una primera señal, pero nos damos cuenta que el precio justo está en la media móvil de la banda de Bollinger. Esta banda de Bollinger, esta media móvil de la banda de Bollinger puede ser una resistencia en este punto, un soporte o una resistencia dependiendo en dónde esté el precio. Aquí el precio iba subiendo, así que se va a volver una posible resistencia, así que esta señal la podemos tener en cuenta, pero hasta que si no pasa esta línea o esta media móvil de la banda de Bollinger, realmente no deberíamos tenerla tan en cuenta, pues podemos errar en ese punto, ¿listo? Ahora, ya cuando efectivamente se genera el cruce del histograma, nos vamos a dar cuenta que antes ya había habido un cruce de la banda de Bollinger hacia arriba. Esta banda de Bollinger no nos está mostrando una tendencia alcista, simplemente nos está mostrando un momento alcista en
ese movimiento. Pero pues si ustedes se dan cuenta, de hecho el canal todavía no se ha roto como tal y esta línea de tendencia, de esa tendencia más acelerada bajista que hubo, tampoco se ha vulnerado del todo, entonces también solamente son señales. Pero comienza a haber algo muy interesante última en esta última línea vertical que les dibujé acá, y aquí es donde efectivamente vamos a hacer nuestro análisis y digamos que en ese día hubiese sido una gran oportunidad de compra, básicamente, ¿por qué? Porque aquí el histograma cruzó de manera alcista, aquí el precio ya se encontraba, digamos que por encima de la media móvil de las bandas de Bollinger, ya nos estaba mostrando también un movimiento alcista, y la fuerza de los toros, la fuerza de los alcistas, de los compradores, ya iba incrementando. Entonces, esta es la configuración que uno quisiera. Pues no solamente esta de estos tres indicadores, sino dependiendo de qué tipos de indicadores tengamos, pero estas son las configuraciones que nosotros buscamos. Ahora, ¿qué está pasando en estos momentos? Siempre debemos mirar qué fue lo último que pasó, cuál fue la última señal, y ahí sí, qué está pasando actualmente. En estos momentos está habiendo una corrección bajista del euro dólar. Sin embargo, ¿esto qué significa? Esto significa que todo esto fue mentira y entonces ahora vamos a ser bajistas. Realmente todavía no significa eso. Podría ser, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aquí acabó de cruzar un importante nivel de resistencia, que era la resistencia del canal que se había visto casi que durante todo este año. ¿Qué pasa cuando uno rompe una resistencia o un soporte? Ocurre algo llamado pullback o throwback. Recuerden que todos estos conceptos, si tienen dudas, están en nuestros cursos o nos los pueden preguntar en nuestra información. Después yo les voy a mostrar nuestra información de contacto, etcétera. Normalmente ocurren estas formaciones, así que por ejemplo, yo estaría esperando en este momento, viendo que el MACD sigue estando alcista, la fuerza de los alcistas sigue siendo, la fuerza de movimiento sigue siendo de los alcistas y las bandas de Bollinger ya comienzan a tener un cambio alcista. Yo normalmente estaría esperando que el precio baje más o menos a este precio de 1,1086 y en ese punto ahí sí entraría o a comprar si ese soporte se respeta, o sea, lo que una vez fue resistencia ahora va a ser soporte y se va a respetar, o a vender si efectivamente no se respeta. ¿Y uno cómo hace eso? Poniendo órdenes a mercado y digamos que utilizando las herramientas de trading, donde si hay una orden que se ejecuta, pues cancela la otra, o uno también puede dejar las dos órdenes, efectivamente ver hacia dónde se movió, cerrar la orden que efectivamente, bueno, ya la operación, porque si las dos se ejecutan ya sí estarían en el mercado, y cerrar la operación pues donde pues efectivamente ya no va a pasar. Pero por lo general uno lo que hace es poner dos órdenes y si una ejecuta se puede cerrar la otra. Pero pues teniendo en cuenta eso, sobre todo recordemos que durante los últimos meses el MACD casi no ha estado en la zona de los compradores, así que esta es una importante señal de que efectivamente, a pesar de que aquí el precio me dice que está bajando, pues vean que la línea de MACD está cruzando al alza, entonces lo más posible es que esto sea una corrección bajista y ya está, pero no una nueva tendencia. En caso de que efectivamente digamos que la orden de compra se ejecute y efectivamente, perdón, usé muchas veces efectivamente, de que si se vuelva un movimiento alcista, pues tendría que tener en cuenta ya este punto de 1,1287, ya que esa es la línea de la tendencia bajista principal. Entonces, aquí por ahora todavía no estamos hablando de un cambio certero de tendencia. Este incluso podría ser solamente una corrección alcista de la gran tendencia bajista que se ha venido dando en el euro dólar desde principio de año. ¿Qué es importante tener en cuenta acá?
que este puede ser el inicio de una tendencia y lamentablemente, o por lo general, los traders retail no estamos al 100% desde el inicio en un cambio de tendencia, pero pues sí, viendo cómo va moviéndose el mercado, pues sí podemos ir aprovechando pequeños momentos. Ya si este nivel se cruza, el de 1,287, ahí sí ya estaríamos hablando de un cambio de tendencia y ahí ya entraría un momento de participación donde nosotros los traders retail por lo general sí podemos llegar a generar muchas o bueno, mayores ganancias con un riesgo no tan elevado porque pues ya hay una tendencia y recordemos la tendencia de mi amiga. ¿Listo? Bien, entonces vamos a tener, no sé si tengan preguntas, voy a dejar aquí nuestra información de contacto. Eh, a través del webinar me hicieron una pregunta sobre qué brokers en líneas que sean seguros nos recomiendas. Entonces, conozco una página, la cual se llama qualbroker.com, si no estoy mal, sí, qualbroker.com. En esta página ustedes pueden ver clasificados diferentes brokers, allí les explican también cuáles son las ventajas de ciertos brokers. No hay como tal un broker que sea mejor que otros, depende mucho también de qué tipo de activos ustedes quieran operar, cuánto capital tienen disponible. Entonces, digamos que esta página me parece bastante interesante porque les muestra eso, efectivamente, si tienen montos mínimos de depósito o si tienen algún problema, o bueno, no problema, sino alguna exigencia en cuanto a los retiros, etcétera. Recordemos que no tengan alguna exigencia sean malos, solamente pues depende mucho de lo que queramos. También en nuestra página, ahora sí en nuestra página del dfx.com y en nuestro canal de YouTube tenemos algunos tips sobre cómo escoger un broker, qué deberíamos observar a la hora de escoger un broker. Les puedo mencionar algunos buenos, como por ejemplo ya les había mencionado Tickmid, también está Wanda, también está Think Markets, pero digamos que si ustedes quieren, nos podemos contactar con ustedes, nos dejan me pueden dejar en el chat de preguntas o algo así, le digo a mi equipo comercial que se contacte con ustedes y dependiendo a cada una de las características y lo que quieren, les podemos recomendar algunos o también pueden ir a esa página cualbroker.com que pues me parece bastante buena. Otra pregunta también es si el MACD se utiliza haciendo scalping. Sí, personalmente yo no hago scalping. Normalmente en mis webinars voy a ver siempre gráficos de 1 hora, 4 horas o día. Pero sí, todos los indicadores técnicos se pueden utilizar para scalping. ¿Qué es lo que pasa? Y era lo que les decía al principio, que ustedes necesitan saber cómo se sacó o cómo se desarrolló, cuál es la fórmula matemática detrás de ese indicador para ver si cambian algunos parámetros o no. Ya les dije, yo no soy scalper, personalmente nunca me gustó hacer scalping, pero por lo general sí conozco pues algunos scalpers y ellos sí tienden a cambiar bastante los parámetros de los diferentes indicadores para que las señales que les den no sean tan de largo plazo, sino pues que les funcionen, si están operando en 5 minutos, pues esa operación no va a durar más de 20 minutos, media hora, y eso ya es bastante para una operación de 5 minutos. Entonces, por lo general, cambian los parámetros para que las señales sean mucho más rápidas. Entonces, no sé exactamente cómo cambiar cada parámetro de todos los indicadores, pero eso sí ya depende mucho de la persona y del tipo de scalping que haga y, bueno, de sus metas, etcétera. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan más preguntas. Acá está nuestra información de contacto. Me pueden escribir a n.avila@ldfx.com ya sea sobre este webinar o sobre cualquier otro, ¿listo? Entonces les deseo un buen día o noche, según corresponda, que estén bien y los esperamos en nuestros próximos webinars. Recuerden que son todos los lunes a las 8 de la noche, hora Nueva York, y todos los miércoles al mediodía, hora Nueva York. Hasta luego.